El primer caso que nosotros vamos a hacer es el caso más estándar de todos. Es calcular el campo magnético producido por un alambre infinito. Así que vamos a darle. Para poder calcular el campo magnético, lo primero que hacemos es escribir el elemento diferencial de campo magnético, que va a ser mu sub 0 por I partido en 4pi por dl cruz r tongo partido en r cuadrado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá es empezar a determinar cuáles son los L, los R, etcétera, etcétera. Primero vamos a decir ahí. Este aquí va a ser un elemento diferencial de L, un dl cualquiera, ¿ya? Que obviamente como la corriente está circulando hacia arriba, nuestro dl circula hacia arriba. Además que va a ser la manera en que vamos a integrar. Ahora en este otro caso, vamos a tener nuestro vector r tongo ahí, ¿ya? Entonces ahí tenemos dl y r tongo. Y entre paréntesis vamos a estar integrando, por ejemplo, a lo largo de nuestra coordenada z. Así que ahí se nos va a formar un triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a reescribir y vamos a calcular la magnitud de nuestro campo magnético, que va a ser mu sub 0 por I partido en 4pi por dl, pero nuestro dl está integrándose en z, así que va a ser la magnitud de dz por la magnitud de r tongo por el seno del ángulo entre estos dos. ¿Dividido qué cosa? Dividido r cuadrado. R cuadrado lo vamos a hacer después, ¿ya? Entonces, dividido r cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña corrección aquí, porque en realidad esto es un vector r así, ¿ya? El cual tiene asociado un vector unitario que es nuestro r tongo acá, ¿ya? Entonces lo primero que nos vamos a dar cuenta es que la magnitud del vector unitario aquí va a ser 1. Y además podemos calcular nosotros el ángulo entre estos dos. Y nuestro ángulo entre el vector aquí va a ser alfa. ¿Qué cosa va a ser alfa? Alfa va a ser este vector, alfa va a ser el ángulo, ahí, entre dl y nuestro vector unitario, ¿ya? Yo podría también tener, vamos a introducir inmediatamente un ángulo interior de valor teta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Aquí nosotros vamos a darnos cuenta que alfa y teta son ángulos suplementarios. Vamos a trabajar ahora con el seno del alfa, ¿ok? Entonces vamos a escribir esto. Seno de alfa es igual a ¿qué cosa? Al seno de pi menos teta, ¿ya? Y nosotros vamos a desarrollar esto. Vamos a decir, bueno, esto va a ser el seno de pi coseno de teta, ¿no es cierto? Estamos usando la resta el seno de la resta de un ángulo, menos el seno de teta por el coseno de pi, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a tener acá? Vamos a tener que el seno de pi es 0, por lo tanto, todo esto se nos hace 0. Acá tenemos el seno de teta y el coseno de pi es menos 1. Por lo tanto, yo voy a tener lo siguiente. El seno de alfa va a ser igual al seno de teta. Ahí, ¿ya? Esto es algo general, en todo caso, para los ángulos que son suplementarios. Entonces, reescribimos aquí, y esto nos va a quedar. La magnitud de dB va a ser igual a mu sub 0 por I partido en 4pi por dz por el seno de teta dividido r cuadrado. Ahí. ¿Ya? Bueno, acá tenemos un problema, porque tenemos r cuadrado, que podríamos escribirlo en términos de z o en términos de nuestro ángulo teta. Tenemos que nuestro ángulo va a ir variando. ¿Por qué va a ir variando nuestro ángulo? Piensen esto. Esta es mi línea, ¿ya? Y este es el vector unitario. El vector r va a ir
Ahí. Va a ir subiendo o va a ir bajando. Por lo tanto, el ángulo θ va a ir cambiando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es dejar todo en términos del ángulo. Podríamos haberlo dejado en términos de z, también es una posibilidad, pero en el caso mío yo opto por usar una sustitución trigonométrica. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, tenemos aquí z, θ, r, la magnitud, y r mayúscula, que es la distancia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo podría, por ejemplo, decir? Yo podría decir que la tangente de θ es igual a r partido en z. Lo cual a mí me va a llevar a despejar esto y me va a quedar que z es igual a r partido en la tangente de θ, que eso a su vez es equivalente a decir r cotangente de θ. ¿Ya? Ahora bien, me están preguntando por el de z. Por lo tanto, yo digo, bueno, de z es la derivada de r cotangente de θ, y eso nos va a dar r cosecante cuadrado de θ por dθ. Ahí. Aquí ya tengo un elemento importante que después lo vamos a usar para reemplazar. ¿Ya? Ahí tenemos el dz. Nos estaría faltando escribir nuestro r cuadrado. Pero ¿cómo podría yo escribir mi r cuadrado? Bueno, siguiendo en este lado de acá, vamos a decir que el seno de θ va a ser igual a r mayúscula dividido r minúscula, ¿no es cierto? El cateto opuesto partido por la hipotenusa. Así que vamos a tener que r va a ser simplemente r por el seno de θ. Ahí. Entonces ahora vamos a continuar desarrollando nuestro elemento diferencial del campo magnético. Después nos vamos a dar cuenta que una vez que planteamos las integrales esto es sumamente sencillo. Entonces vamos a decir esto, mu sub 0 por i partido en 4 pi, y escribimos el de z. El de z va a ser igual a r cosecante cuadrado de θ, faltó la c, por el seno de θ por dθ. Ahí. Todo esto dividido, ¿qué cosa? Aquí hay un error. Aquí es r partido por seno de θ, entre paréntesis. Ahí sí. R partido por seno de θ. Entonces, ¿esto qué nos va a dar acá? R partido por seno de θ y todo esto al cuadrado. Aquí vamos a hacer un reemplazo. Y es que nosotros sabemos que la cosecante de θ es igual a 1 partido por el seno de θ. Ahí. ¿Ya? Así que vamos a reemplazar y esto nos va a quedar mu sub 0 por i partido en 4 pi, ¿no es cierto? Y esto nos va a quedar r por 1 sobre el seno de θ, ¿no es cierto? Que es la cosecante cuadrado, ahí, 1 partido por seno cuadrado de θ. ¿Por qué cosa? Por el seno de θ, ese r está al cuadrado. Dividido, ¿qué cosa? R cuadrado, y ahora el denominador, que es el seno de θ, también está al cuadrado. Es decir, seno cuadrado de θ. Y esto por dθ. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a simplificar. Este r de acá se me va a cancelar con este de acá. El seno cuadrado de aquí se me va a cancelar con el seno cuadrado de acá. Y ahora, ustedes se van a dar cuenta que nos va a quedar que la magnitud de mi campo magnético va a ser mucho más sencilla. Va a ser mu sub 0 por i partido en 4 pi. ¿Por qué cosa? Por el r, me sale una r acá, r por el seno de θ
por d θ. Como ustedes pueden darse cuenta, después de todos estos pasos, la expresión que nosotros vamos a tener que integrar va a ser muchísimo más sencilla. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a decir, b va a ser mu sub 0 por i partido en 4pi por r, ¿ya? Estoy sacando todas las constantes, esto es una constante, así que al momento de integrar voy a integrar desde el seno en adelante. Por la integral, ¿de qué cosa? Del seno de θ por d θ. Y aquí uno podría hacerse la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los límites de integración? Para poder ver los límites de integración, vamos a llevar esto al extremo. Vamos a trazar un nuevo cable. Vamos a trazar un nuevo cable. Ahí, ¿no es cierto? Y vamos a decir, bueno, esto va a ser una cosa así, cuando esto tiende a menos infinito. Y esto va a ser algo acá, infinito. Ahí, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí vamos a tener que el ángulo va a tender a 0, ¿no es cierto? Porque se hace muy chiquitito. Y por otro lado, este ángulo aquí va a tender a pi, ¿no es cierto? O sea, entre 0 y 180. Aquí no hay absolutamente ningún problema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Podría integrar desde 0 hasta pi o desde pi hasta 0. Da exactamente lo mismo porque recordemos que acá estamos trabajando con el valor absoluto del campo magnético. Después, una vez que hemos calculado esto, vamos a poner la cantidad vectorial. Entonces vamos a decir, desde 0 hasta pi, ¿ya? Entonces vamos a hacer la integral de esa forma. Entonces vamos a decir, b va a ser igual a mu sub 0 por i partido en 4 pi por r. Y aquí nos va a quedar, la integral de un seno es menos coseno. Entonces vamos a decir, por menos coseno de θ evaluado en pi y acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa nos va a quedar acá? Mu sub 0 por i partido 4 pi por r. Y aquí damos vuelta a nuestros límites de integración y esto no me va a quedar. Esto me va a quedar coseno de θ evaluado entre 0 y pi. Ahí, ¿no es cierto? Este signo menos me da vuelta a los límites de integración. Por lo tanto, esto nos va a quedar mu sub 0 por i partido 4 pi por r. El coseno de 0 es 1 menos el coseno de pi, que es menos 1. Así que de acá nos va a aparecer un 2. Aquí nos aparece un 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener finalmente? Vamos a decir que el valor, la magnitud del campo magnético va a ser mu sub 0 por i partido en, bueno, ese 2 se simplifica con el 4, así que nos va a quedar 2 pi por r. ¿Qué es lo relevante acá? Lo relevante es que yo voy a trazar una línea alrededor de mi campo magnético a una distancia r. Voy a estar haciendo básicamente esto. Ahí. Y después paso por detrás. Entonces la magnitud de mi campo magnético en cualquier punto que esté a una distancia r del alambre va a ser mu sub 0 por i partido en 2πr. ¿Ya? Entonces aquí ya hemos calculado la magnitud del campo magnético a una distancia r. Ahora pongámosle la componente vectorial. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a poner aquí que estos son nuestros ejes. Este va a ser nuestro eje, habíamos dicho que este era nuestro eje Z, por lo tanto este va a ser nuestro eje Y, y este de acá va a ser nuestro eje X, ¿ya? Nuestro alambre se mueve en dirección del eje Z, ¿no es cierto?, hacia arriba. Entonces, usamos la regla de la mano derecha y vamos a obtener lo siguiente. Ahí, ¿no es cierto? Entonces yo envuelvo y, como pueden ver, la mano entra hacia mí. Si yo represento esto, estaría diciendo que el campo magnético está entrando a la pizarra, es decir, ahí. Ahí, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a estar el campo magnético entrando hacia la pizarra
y como nosotros hemos definido que el eje X sale de la pizarra, entonces lo que yo voy a tener es simplemente que B, mi campo magnético, va a ser igual a mu sub 0 por I partido en 2 pi r en dirección menos I tongo. ¿Ya? Ahí porque el campo está entrando hacia la pizarra. Si yo me hubiese puesto en este otro lado, como el sentido acá es un sentido antihorario, recordemos que esto se recorre de esta forma, entonces yo tendría que acá el campo magnético iría saliendo de la pizarra. Es decir, sería la misma magnitud, mu sub 0 por I partido por 2 pi r, pero en dirección I tongo. Si alguno se confundió con respecto al eje Z, puede cambiar los ejes y puede decir que este es X, este es Y y este es Z. Entonces va a poder decir Z positivo es saliendo de la pizarra y Z negativo es entrando a la pizarra. Y bueno, la regla de la mano derecha es fundamental para poder determinar la dirección de un campo magnético. Acá nosotros hemos trabajado únicamente con la magnitud del campo magnético, pero cuando queremos ponerle la cantidad vectorial, indicar hacia dónde apunta, es imprescindible que sepamos usar la regla de la mano derecha. Pero eso lo vamos a ir practicando en los siguientes videos. Así que, mientras tanto, hasta la próxima y no te olvides suscribirte a mis redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, darle like a la campanita, suscribirte a este canal y, ¿qué más? Compartirlo y todo lo demás para que el algoritmo siga recomendando este tipo de videos. Y ahora sí, adiós.